Justamente vamos a hablar de eso porque declarada la conmoción interior anunciada por el gobierno por la crisis en el Catatumbo, ya se empiezan a conocer las medidas que regirán bajo el amparo de ese decreto. La más importante tiene que ver con la creación de nuevos impuestos. Laura Rojas, ¿cuáles serán esas medidas y de cuáles impuestos estamos hablando? Ana Milena, buenas tardes. De momento lo que se conoce es un nuevo impuesto a los juegos de suerte y azar en línea. Recordemos que este se revivió luego que se haya hundido la reforma tributaria, como el gobierno lo había llamado ley de financiamiento. Otra medida podría ser agilizar la entrega de las regalías y como tercera medida sería la redistribución del presupuesto. Para ampliar esta información, saludo al ministro de Hacienda, Diego Guevara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ministro. ¿Y cuánto buscan recaudar, por ejemplo, con este impuesto de los nuevos juegos de suerte y azar en línea? Bueno, muy buenas tardes, Laura, a todos los televidentes. Como lo han mostrado ustedes previamente en la emisión, la región del Catatumbo ha sido arrasada brutalmente por el ELN y en sus conflictos con las disidencias, y esto nos ha llevado a declarar la conmoción interior y fundamentalmente a lo que concierne en esta cartera, buscar recursos adicionales que van a ser tributos. Uno de esos, como tú ya lo decías, es retomar un poco el tema de los juegos a línea, juegos de azar. Estos juegos en 2016 se les dio una extensión. Nosotros no estamos creando ningún impuesto. El impuesto a los juegos de suerte de azar existía para las plataformas antes de 2016. En 2016 se da una extensión y estamos tratando de revivirla. Es un sector que puede contribuir y hoy es la visión de los impuestos como unidad. Hay que unirnos alrededor del Catatumbo y son impuestos que para una vigencia también hay que dejar claro que no estamos reemplazando al legislativo. Realmente la estructuración de impuestos en largo plazo es únicamente parte del Congreso de la República y por eso estos impuestos están acotados a una vigencia de 90 días. Ese es el escenario claro. Con estos impuestos esperamos recoger alrededor de 70.000 millones de pesos y hoy con el equipo técnico estamos acá en el despacho del Ministerio de Hacienda revisando todas las diferentes alternativas, algunas compensaciones a pagos de prediar en el territorio, pero insisto que son medidas únicamente para el Catatumbo en el que todos los colombianos nos debemos solidarizar en el periodo de la conmoción. Ministro, estas medidas, por supuesto, son para el Catatumbo, pero tienen impacto a nivel nacional. Ese recaudo del dinero a través de este nuevo impuesto sí es necesario porque se necesitarían más recursos de los impactos que tiene este momento esta región del país. Realmente la búsqueda de recursos pasa por mantener un mensaje importante en la sostenibilidad fiscal. Para nada es un secreto, tuvimos un 2024 con un choque importante en la caja por el ciclo económico, por la caída de recaudo, porque la Corte nos tumbó la no deducibilidad de regalías. Y esto lleva entonces a buscar nuevos recursos en ese espacio temporal, recursos de los que hoy no disponemos. De hecho, nos estamos poniendo al día con muchos de los contratistas que quedamos pendientes de obras, de subsidios de energía, vamos poco pero constante y esa ha sido la política de este gobierno. Entonces creo que es una medida sana en términos de esa sostenibilidad, donde se buscará reforzar al sector defensa, pero también el gasto social, como ustedes lo muestran con las personas que están hoy allá en el territorio. Sí, ministro, ¿por qué se revive este impuesto que ya se había hundido en la pasada legislatura? Realmente nosotros en la ponencia final, o sea, en el texto radicado estaba el impuesto, después concertamos con el Congreso de la República sacarlo, fruto del consenso con el Congreso, finalmente igual no se logró, pero la razón práctica es porque es un impuesto que podemos recoger en el corto plazo. Los impuestos de IVA tienen una periodicidad prácticamente que diaria en las diferentes operaciones y solo vamos a tocar IVA, impuestos de IVA a juegos de suerte de azar en línea, no vamos a tocar el IVA de los colombianos, de la comida, nada que afecte a las clases medias de nuestro país. Eso es fundamental insistir en ese punto. Entonces, fundamentalmente es por un motivo de practicidad y los que contemplemos serán de rápido recaudo. Sí, ¿cómo medir, ministro, si estos recursos adicionales son suficientes? Bueno, realmente nosotros ponemos unos pedidos preliminares, realmente en términos de inversión social
y de gasto, yo creo que poner un tope siempre es difícil, pero creo que vamos a jugar en la temporalidad, sobre todo para atacar puntos difíciles en corto plazo y sobre todo sembrar la semilla de la transformación de la economía en Catatumbo. El problema de fondo en el Catatumbo es una región donde el conflicto y las economías ilícitas están en el corazón de la asignación de recursos y queremos transformar esas economías de la vida. Y yo creo que el pacto por el Catatumbo que se venía trabajando se va a poder consolidar y sobre todo para necesidades inmediatas de sustitución de cultivos, creación de nuevos cultivos para darle opciones económicas a las personas en el corto plazo y poder tener mayor fuerza para controlar a los grupos al margen de la ley en esa región. Ministro, usted acaba de explicar que se va a crear este nuevo impuesto de los juegos de suerte y azar en línea porque sería más rápido poder recaudar este dinero, pero van a requerir de otros impuestos para poder llenar esa bolsa y poder que llegue esa plata a esta región. Estamos haciendo un análisis de otros posibles impuestos o algunas contribuciones especiales que se puedan realizar en sectores extractivos, pero sobre todo analizar en los presupuestos de regalías qué margen de flexibilidad tenemos para hacer un fast track en los procesos, digamos, de regalías, pero nuevamente hacia la región. Eso creo que son de los puntos que estamos evaluando hoy con el equipo técnico. Trabajaremos todo el fin de semana para ya tener los decretos listos lo más pronto posible, de la mano de los demás decretos sectoriales que presenten las demás carteras, fruto de este decreto madre de conmoción que se le ha presentado hoy al país. Ministro, muchísimas gracias entonces por explicarnos entonces estos decretos que vienen. Esperamos estos próximos días para ver esa minucia del decreto y cuáles serían pues los impactos en el presupuesto general de la Nación también. Bueno, muchas gracias, Laura, a todos los televidentes de Canal Caracol. Buen día y buen fin de semana.